Hola a todos, soy Carlos y hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de logaritmos. Si logaritmo en base y de la raíz cuadrada de x es un igual a 1 sobre logaritmo en base y de 1 sobre y, calcular e. Si e es un igual a logaritmo en base y de x cuadrado por y cuadrado. Para resolver este tipo de ejercicios con condiciones, lo más recomendable es siempre empezar por la condición. En la condición podemos observar que tenemos logaritmo en base y de la raíz cuadrada de x y logaritmo en base y de 1 sobre y. Y recordamos las siguientes propiedades de exponentes. La raíz cuadrada de x es un igual a x elevado a la 1 medio. Y también que 1 sobre y es un igual a y elevado a la menos 1. Aplicando estas propiedades en la condición tendremos logaritmo en base y de x elevado a la 1 medio es un igual a 1 sobre logaritmo en base y de y elevado a la menos 1. Ahora, como tenemos logaritmo en base y de x elevado a la 1 medio y logaritmo en base y de y elevado a la menos 1, recordamos la siguiente propiedad de logaritmos. Logaritmo en base a de b elevado a la c es un igual a c por logaritmo en base a de b. Aplicando la propiedad de logaritmos en la condición tendremos un medio por logaritmo en base y de x es un igual a 1 sobre menos 1 por logaritmo en base y de y. El signo negativo del denominador podemos escribir de otra manera. Un medio del logaritmo en base y de x es un igual a menos 1 sobre logaritmo en base y de y. En el denominador observamos logaritmo en base y de y recordamos la siguiente propiedad de logaritmos. Logaritmo en base a de a es un igual a 1. Aplicando esta propiedad de logaritmos en la condición tendremos un medio por el logaritmo en base y de x es un igual a menos 1 sobre 1. Despejando logaritmo en base y de x, tendremos logaritmo en base y de x es un igual a menos 2. De la condición del ejercicio obtuvimos que logaritmo en base y de x es un igual a menos 2. Ahora realicemos operaciones en e. E es un igual a logaritmo en base y de x al cuadrado por y al cuadrado. En el argumento del logaritmo tenemos x al cuadrado por y al cuadrado. Recordando propiedad de exponentes tenemos que x al cuadrado por y al cuadrado es un igual a x por y elevado al cuadrado. Aplicando esta propiedad de exponentes en e tendremos e es un igual a logaritmo en base y de x por y elevado al cuadrado. Ahora recordemos nuevamente la siguiente propiedad de logaritmos. Logaritmo en base a de b elevado a la c es un igual a c por logaritmo en base a de b. Aplicando esta propiedad de logaritmos tendremos que e es un igual a 2 por logaritmo en base y de x por y. Como tenemos un producto de x por y, sabemos que logaritmo en base a de b por c es un igual a logaritmo en base a de p más logaritmo en base a de c. Entonces tendremos que e es un igual a 2 por logaritmo en base y de x más logaritmo en base y de y. Y recordemos nuevamente que logaritmo en base a de a es un igual a 1. Ahora tendremos que e es un igual a 2 por logaritmo en base y de x más 1. Como podemos observar, tenemos logaritmo en base y de x y habíamos calculado de la condición que el logaritmo en base y de x es un igual a menos 2. Y reemplazando en e tendremos e es un igual a 2 por menos 2 más 1. Realizando operaciones de suma y resta tendremos que e es un igual a menos 2.